Durante mucho tiempo, la teoría del gen defectuoso de la familia Simpson fue prácticamente un canon no oficial de la serie. Se podría decir que era una especie de ley tácita que todos aceptaban sin cuestionar. En esta teoría todo parecía encajar hasta que algunos fans más observadores comenzaron a notar grietas, detalles que no cuadraban y contradicciones que pasaban desapercibidas, hasta que finalmente encontraron a dos personajes que ponen esta teoría en jaque. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Y por qué su mera existencia contradice la teoría genética más famosa de toda la serie? Según la teoría del gen defectuoso de los Simpson, presentada en el episodio 17 de la temporada 9, llamado Lisa la Simpson, ahora veremos Lisa Simpson. Los hombres de esta familia están genéticamente condenados al fracaso. Es decir, no importa cuánto lo intenten. Homero, Bart e incluso los familiares que conocemos en ese episodio, todos terminan siendo torpes, holgazanes o directamente inútiles después de pasar la niñez. Mientras tanto, las mujeres, como Lisa, Maggie o las otras mujeres que aparecen en el episodio, conservan su inteligencia, ambición y una mayor probabilidad de éxito después de su niñez. En pocas palabras, el gen defectuoso de los Simpson afecta solo a los hombres y se manifiesta después de la niñez, lo que explica por qué terminan siendo como son. Y es que en el mismo episodio los guionistas dan un ejemplo donde esta teoría se cumple. El abuelo Simpson, con una sinceridad brutal, le explica a Lisa cómo funciona el supuesto gen defectuoso que corre por la sangre de los Simpson. Todos los Simpson empiezan a perder su inteligencia a tu edad. ¿De qué estás hablando? Bueno, te lo mostraré, acompáñame. Según él, Homero fue un excelente estudiante en su infancia hasta que el gen defectuoso lo transformó en lo que hoy vemos. También explica que lo mismo ocurrió con Bart. Menciona que era un niño listo y muestra cómo poco a poco empezó a volverse más torpe, distraído y desinteresado por todo, culpando de esto a los genes de los Simpson. Hasta este punto, la teoría del gen defectuoso parecía tener una base sólida, clara y bien sustentada dentro de este episodio. Todo encajaba: la explicación del abuelo, los ejemplos familiares y el comportamiento de Homero y Bart como prueba viviente. Lo primero que hicieron estos fans fue poner en duda los argumentos que, en apariencia, parecían sólidos. En concreto, los dos ejemplos que da el abuelo Simpson como prueba fehaciente de que esta teoría del gen defectuoso es real. Por un lado, asegura que la mente de Homero se volvió perezosa, insinuando que algo cambió en él tras su niñez y que pasó de ser inteligente a convertirse en el hombre torpe y distraído que todos conocemos. ¿Papá no tenía faltas de ortografía? Oh, tu papá solía ser tan listo como un delfín. Pero su mente empezó a hacerse perezosa. Ahora es tan torpe como un chimpancé. Pero este argumento se cae por completo con solo recordar uno de los episodios más reveladores de toda la serie. Hablamos del capítulo 9 de la temporada 12, donde descubrimos que la baja capacidad cognitiva de Homero no tiene absolutamente nada que ver con un gen defectuoso, sino con un accidente infantil. ¿Tiene alguna idea de cómo pasó? No estoy seguro, pero pudo haber pasado cuando tenía 6 años. Cuando tenía apenas 6 años, se introdujo un crayón en la nariz que terminó alojado en su cerebro. Y la prueba definitiva llega cuando ese crayón es retirado. Homero se transforma en un genio, recuperando toda su capacidad intelectual. Un cambio tan drástico que demuestra claramente que su inteligencia estaba suprimida por un factor externo y físico, no genético. Así que, si seguimos esta lógica, Homero no puede ser un ejemplo válido para demostrar la existencia del famoso gen defectuoso, y con eso, la base de la teoría comienza a tambalearse seriamente. Ahora vayamos con el segundo ejemplo que el abuelo Simpson usa para sostener su teoría: Bart Simpson. No olvides que puedes ser una Simpson y también tener éxito. A menos que seas hombre. Oye, un momento, ¿significa que seré un fracasado? Según él, Bart también fue víctima del supuesto gen defectuoso, ya que sus calificaciones comenzaron a bajar a medida que crecía, lo cual sería una señal clara de que su inteligencia se deterioró con el tiempo. Pero una vez más, los fans encontraron evidencia sólida que contradice este argumento. Y todo está en el episodio 3 de la temporada 9, el saxofón de Lisa. Ahora veremos el sax de Lisa. En este capítulo se cuenta la historia del primer saxofón de Lisa, pero también se nos muestra cómo fue los primeros días de escuela de Bart, cuando tenía apenas 5 años. Ahí descubrimos a un Bart muy distinto al que conocemos hoy. Un niño tímido, inseguro e incapaz de adaptarse al entorno escolar. No es que fuera un mal estudiante por naturaleza, sino que fue reprimido desde el primer día, lo que lo llevó a desconectarse emocionalmente de la educación. Así que, como ven, hay esperanza para todos. ¿Hasta para mí? No. Y es justo en ese contexto que conoce a Milhouse y, buscando aceptación, descubre cuál será su rol dentro del aula, el cómico de la clase. Eres gracioso. ¿Tú crees? Sí. El mundo necesita cómicos.
Un papel que le trae risas, atención y cierta validación social, pero que con el tiempo lo aleja por completo del rendimiento académico. Escúchame, hijo. Estás empezando y el camino que elijas tendrás que seguirlo el resto de tu vida. Es decir, Bart tampoco fue víctima de un gen defectuoso, sino de un entorno escolar que nunca supo integrarlo y de un camino que eligió como forma de sobrevivir en ese entorno. Así que si Homero y Bart, los dos ejemplos más importantes que da el episodio, quedan completamente refutados, ¿qué tan sólida es realmente esta teoría del gen defectuoso? Y aunque Homero y Bart ya parecían ser pruebas suficientes para cuestionar la teoría, el final del episodio 17 de la temporada 9 le da un último respiro a esta idea del gen defectuoso. En esa escena, Homero intenta convencer a Lisa de que todo lo que dijo el abuelo Simpson no es más que una historia exagerada. Para ello, reúne a varios miembros de la familia Simpson que viven cerca con la intención de demostrarle que no todos los Simpsons serán tontos y fracasados. Pero el resultado es todo lo contrario. Los parientes que aparecen son un desfile de hombres torpes, mediocres y ridículos, mientras que las mujeres Simpson, en contraste, son inteligentes, exitosas y con vidas mucho más estables. Y como si eso no fuera suficiente, la propia doctora Simpson, una pariente lejana, interviene afirmando que el gen defectuoso existe, pero que solo afecta a los hombres Simpson después de su niñez. Entonces todas las mujeres Simpson son inteligentes. Así es, cielo. El gen defectuoso de los Simpson está en el cromosoma Y y solo afecta a los varones. Si bien esta escena es poderosa y parece cerrar el caso, los fans más observadores no se dieron por vencidos. Empezaron a mirar más allá preguntándose, ¿realmente se cumple este patrón en toda la familia Simpson? ¿O existen excepciones ocultas a plena vista? Y así fue como encontraron dos personajes claves que contradicen por completo esta idea. El primero de ellos aparece en la temporada 2, episodio 15, y no es otro que el medio hermano de Homero, Herbert Powell. Herbert es presentado como un hombre brillante, sofisticado, emprendedor y sobre todo exitoso. Es el dueño de una próspera empresa automotriz y vive con lujos que ningún otro Simpson, tanto como masculino o femenino, había mostrado antes. Claro, al final del episodio sufre una caída estrepitosa. Quiebra su compañía y termina en la ruina. Pero aquí es donde la teoría del gen defectuoso flaquea, porque Herbert no fracasa por falta de inteligencia o esfuerzo, sino por confiar en su hermano Homero para diseñar un auto, lo que termina hundiendo su negocio. Cielos, Herb, por mí perdiste tu negocio, tu casa, tus posesiones. Por lo que a mí toca, yo ya no tengo a ningún hermano. Y aún con eso, Herbert se levanta. En un episodio posterior se las arregla para volver a empezar desde cero, inventa una máquina para bebés y se vuelve millonario nuevamente. Así que, si la teoría del gen defectuoso fuera cierta, Herbert nunca debería haber sido tan exitoso en primer lugar y mucho menos haberse recuperado de una bancarrota total. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que no todos los hombres Simpson están condenados al fracaso, al menos no si nos guiamos por el caso de Herbert Powell. Por otro lado, el segundo personaje que se encontró y que desmiente completamente esta teoría es, curiosamente, una mujer. Y no cualquier mujer. Es Abby, la media hermana de Homero. Este personaje aparece en el episodio 4 de la temporada 15, y aunque su participación es muy breve, es suficiente para echar abajo una parte importante de la teoría, la que afirma que todas las mujeres Simpson son inteligentes y exitosas por naturaleza. La razón está en que Abby se comporta exactamente igual que Homero. Tiene su misma voz, su actitud torpe y despreocupada, y no muestra ningún indicio de éxito o inteligencia destacable. Oiga, qué linda es usted. Hace que Dame Edna parezca hombre. ¡Oh, gracias! Oh, y tú también, amor. Es literalmente una versión femenina de Homero, lo que contradice la supuesta protección genética que, según el episodio, las mujeres Simpson deberían tener. Así que con Abby, la teoría se tambalea aún más. Si hay hombres Simpson exitosos como Herbert y mujeres Simpson no tan brillantes como Abby, entonces, ¿qué tan cierta puede ser esa teoría del gen defectuoso de los Simpsons? Y aquí es donde entra otra explicación alternativa que algunos fans han planteado. El supuesto gen defectuoso no es más que una metáfora de las condiciones familiares y sociales en las que crecen los Simpson, especialmente los hombres. Bien, hijo, en tu primer día de escuela voy a pasarte el gran consejo que mi padre me dio. Homero, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. ¡Malditos traumas de la niñez! De hecho, si lo analizamos bien, hay una cadena de traumas que se repite generación tras generación. El abuelo Simpson fue maltratado por su padre, Homero fue constantemente estrangulado y despreciado por el suyo, y él, a su vez, estranguló y desatendió emocionalmente a Bart durante gran parte de su infancia.
Una cadena de violencia, abandono y falta de afecto que claramente afecta el desarrollo emocional e intelectual de los varones Simpson. Y esta sí sería la verdadera razón detrás del fracaso que arrastran muchos hombres de la familia y no un supuesto defecto genético. Aunque suene sorprendente, muchas de estas teorías e incluso hechos que parecían firmes desde las primeras temporadas han sido completamente derribados por simples agujeros de guión. Lo mismo pasó con todos los futuros alternativos de Bart y si aún no los conoces, puedes verlos en este video.